Bueno, en las clases de hoy quería compartirles algunas notas esenciales, unas pequeñas píldoras sobre las clases de justicia, ¿no? Primero, algunas aclaraciones conceptuales o teórico-conceptuales. Lo primero es que, si bien distinguiremos conceptualmente estas tres clases de justicia, distributiva, conmutativa y legal, y en el orden teórico-conceptual es fácil distinguirlas, queda aclarado de arranque que no siempre en el orden práctico aparecen de un modo separados. Dicho de otro modo, los distinguimos para ganar claridad conceptual, pero de hecho en la práctica las clases de justicia muchas veces solapan unas con otras. Eso por un lado, ¿no? Por otra parte, ¿cuál es el criterio por excelencia de distinción entre las distintas clases de justicia, ¿no? Sencillo, los sujetos que intervienen en la relación jurídica y cómo ésta se configura son el elemento esencial para distinguir, no separar, sino distinguir las distintas clases de justicia. Por un lado, en la justicia conmutativa tenemos que es lo que se deben las personas entre sí. Su fuente de origen puede ser el respeto del derecho ajeno, el intercambio libre de bienes, la entrega de una cosa. La medida, la forma o el modo de delimitar lo justo conmutativo se basa por la igualdad, la perfecta igualdad, ¿no? Sea porque hay una identidad entre las cosas, hay una perfecta equivalencia entre el individuo de la especie que recibo y el que entrego. Te presté mi auto, me tenés que devolver mi auto, no uno similar, del mismo modelo, color, kilometraje, sino exactamente mi auto. O bien, esa perfecta igualdad que se da en lo justo conmutativo puede darse porque hay una equivalencia de calidad y cantidad entre lo dado y lo recibido. Yo recibí 100 soles y no tengo que recibir el mismo billete de 100 soles, que sería la identidad de las cosas, sino exactamente la misma cantidad que he recibido, 100 soles, que pueden ser no un billete de 100, sino 5 de 20, ¿no? No necesariamente, muchas veces no va a ser posible el mismo pan que te he prestado, sino uno de la misma calidad y cantidad. O sea, un kilo, como te presté un kilo de pan, pero no de cualquier calidad, sino exactamente de la que te he entregado en su momento. La justicia distributiva, que es lo debido de la comunidad, no Estado, sáquense la cabeza eso, lo que es debido de la comunidad al individuo. Ahora, una nota aclaratoria de esto, ¿no? ¿Y cuál es la fuente de origen de la justicia distributiva? En primer lugar, que hay una doble posición de las personas que conforman la comunidad. Por un lado, cada individuo que hace parte de una colectividad o comunidad es un segmento de esta, pero a la vez es alguien que no es enteramente parte de la comunidad. Dicho de otro modo, los miembros de una comunidad también son otros frente a esta. No comportan una especie de unos Transformers en que cada uno termina formando un gran Transformer, ¿no? Se van uniendo y hacen un gran Decepticon. No, no es el caso de las colectividades, las comunidades, las personas. Son un otro, alguien frente a estas, por más que hagan parte de ella, ¿no? Y eso es importante porque solamente de ese modo podemos hablar de que hay relaciones justas de la comunidad para con sus individuos. Porque estos son parte de ella, son parte de sus órganos, si tomamos la teoría vicarial de la responsabilidad de las empresas o personas jurídicas, las personas que lo componen son órganos de esta, funcionan como el pie, la cabeza, el brazo de una persona, bueno, de un modo análogo tienen ese rol en una organización, pero a la vez, simultáneamente, son otros frente a ella. Y por consecuencia, hay cosas que les debida de la comunidad al individuo. La posición de cada persona en la comunidad va a ser una fuente que ajuste lo que es debido
entre la comunidad y el individuo. La contribución al bienestar, a la finalidad de esa comunidad va a ser significativa. Quienes más contribuyen a la comunidad, pongámosle porque han invertido más dinero para que ésta logre su cometido, van a recibir una contribución mayor al momento de repartir ganancias. Y los que han contribuido menos recibirán una porción menor de los réditos de esa organización. El reparto de cargas y funciones va ajustando lo que le debe la comunidad al individuo. Por eso es natural que en la carrera pública, al menos en el Poder Ejecutivo, ¿quién va a cobrar más? En principio y generalmente. Y el presidente, porque es el que ejerce la máxima magistratura. Y por eso causa perplejidad cuando uno se entera, ¿cómo puede ser que un ministro de Economía cobre más que el presidente? Y bueno, cuando en los países eso pasa, nos causa perplejidad en definitiva por esto, ¿no? Porque uno dice, si no tiene la máxima responsabilidad del gobierno del Estado, ¿cómo va a tener el máximo sueldo? Nos parece proporcionado, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es el factor que suele entrar en juego para todo esto de un modo problemático? Es la necesidad, ¿no? Como un factor para determinar cómo distribuimos lo que es de la comunidad a los individuos. Y la necesidad tiene un juego, tiene un valor para distribuir de la comunidad hacia sus individuos. Sin lugar a dudas, es un factor de distribución. Pero, la necesidad siempre tiene que estar armonizada, conciliada con esto que decíamos antes, ¿no? La contribución de cada miembro de la comunidad a su cometido, el reparto de cargas y funciones dentro de los miembros de esa comunidad, la posición que tiene cada persona frente a la comunidad, dentro de la comunidad. Todo eso va a ir modulando y si se tiene en cuenta todo lo anterior, recién entonces cabe entrar a tener en cuenta la necesidad. Y entonces puede que sí, sea sensato que el canciller cobre más que el presidente. ¿Tiene una función más relevante que la presidente? Y no. Pero ¿qué pasa? Necesita de más recursos porque tiene que estar todo el tiempo viajando para ejercer su función diplomática, ¿no? Hay una necesidad, va a ser la que ajuste lo que la comunidad le debe al individuo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta todo lo anterior, que esa persona, por ser canciller, efectivamente contribuye al bien de la comunidad, tiene una función relevante, que no sea la más relevante, pero es la más onerosa, y ahí viene la necesidad, y que esa persona adquirió esa posición frente a la comunidad, ser su canciller, porque llegó a ella de un modo legítimo, ¿no? Por último tenemos la justicia legal, que es ya no lo que la comunidad le debe al individuo, sino al revés. La justicia legal es lo que la comunidad, lo que el individuo le debe a la comunidad. ¿Y qué es aquello que le deben las personas a las comunidades a las que pertenecen? Esencialmente el cumplimiento de sus normas, el cumplimiento de sus reglas, sus leyes. ¿Y cuál es la medida? ¿Cómo determinamos que hay el ajustamiento entre lo dado y lo recibido? Bueno, en tanto y en cuanto haya perfecta correspondencia entre lo que prescribe el derecho y la conducta, la acción de los miembros de esa comunidad. Acá, semejantemente a la justicia conmutativa, hay una perfecta correspondencia entre lo dado y lo recibido, entre la conducta que cumple el individuo y aquello que le reclama la comunidad. Por último, decíamos antes que estas clases de la justicia no siempre, o más bien casi nunca, se presentan de un modo completamente separado. Más bien aparecen de un modo más o menos solapado. Por ejemplo, en las quiebras se ve paradigmáticamente esto. Ya hay criterio de distribución de lo que le debe la comunidad a los individuos, porque hay una escasez de bienes
por definición, por eso una quiebra, para repartir entre los acreedores, trabajadores, fisco, proveedores, etcétera, banco. Ya no hay una posibilidad de cumplir con lo justo porque no alcanzan los bienes para cumplir con las deudas. Y ahí entra a tener de todo este proceso la justicia legal. ¿Por qué? Porque ya el criterio de distribución no va a ser completamente dispuesto por las normas de esa comunidad, sino que va a tener que realizarse de acuerdo a las normas de esa comunidad. Entonces, si la empresa está en quiebra, el modo de satisfacer sus deudas no es cualquiera, sino que esa comunidad tiene que hacerlo respetando las reglas que establece la comunidad para gestionar, administrar, pagar las deudas en un contexto de quiebra o concurso. Ya ahí tenemos que la justicia distributiva se va de lleno con la legal. Y cuando decimos, bueno, el caso simple, 4 acreedores de esta empresa pequeña, cada uno no va a recibir exactamente lo debido, no se va a poder cumplir con la justicia conmutativa. ¿Y cómo repartimos lo justo? Y bueno, repartiéndolo de un modo proporcionado. Y acá vemos como la justicia conmutativa se ve impregnada por la distributiva. Las quiebras son un ejemplo paradigmático en el cual las clases de justicia aparecen solapadas y no se pueden distinguir fácilmente unas con otras. El punto es que no es realista pretender que estas categorías que aparecen claramente distinguidas en el plano conceptual, de hecho, así aparezcan en el plano práctico operativo. En este van a aparecer no pocas veces de un modo solapado. A veces no tanto, van a aparecer de un modo más distinto, más claro, como por ejemplo cuando uno lee el estatuto de una empresa sobre cómo repartir sus dividendos, va a ser más clara la distinción. En otros, como las quiebras, el solapamiento es un poco más confuso y se podría decir en efecto que ustedes entenderán realmente el día de mañana las quiebras cuando comprendan a cabalidad, en profundidad, cómo se vinculan estos tipos de justicia al momento de liquidar los bienes de una sociedad fallida, quebrada. Eso es todo. El ejemplo no se pierde demasiado de las quiebras. Solamente pretendía mostrarles con esto, no una pretensión de agotar el tema de lo que son las quiebras en una píldora como esta, sino simplemente mostrarles que no siempre las clases de justicia aparecen distinguidas de un modo como el que planteamos una clase. Más bien eso es excepcional. La distinción pretende ser pedagógica para ganar claridad conceptual, pero no lleguen a pensar de que esto así aparece de hecho en la realidad.